despierto esta noche pensando en ti. Estoy despierto ahora pensando que fui un hombre hueco que no quiso ser el cubo del pozo que calma la sed. Llamo a mis amigos del viejo café. Hablemos, bebamos de aquel elixir. Bebamos, hablemos de aquel... Mi idea en realidad era un podcast bastante improvisado. He visto que te ha podido... Que no lo he preparado. O sea, yo he cogido libros de mi casa antes de salir por eso. 5, tío. Bueno, porque he pensado, no vas a encontrar todas las citas que quieres de aquí, pues con que encuentres una, pues encuentra las demás. Y si no hablas de uno y de dos, y si me quedo dos, ya está. Me dejo los otros 3. Yo siempre cojo libros de más. Sin querer. Es mejor de más que de menos. Como con los hijos, ¿no? Como los... Totalmente. Venga, vale, empecemos. No sé si habíamos empezado ya o no. Depende de quién edite. Bueno, estamos aquí con Jaime. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien. Este es un podcast en el que estamos nosotros dos, sin invitados. Sí. Y vamos a hablar de la vida en general. De la vida en general. Y en particular vamos a hablar de varios temas que a mí se me han ocurrido, que podemos ir saltando de uno a otro. Pero yo tengo cierto interés últimamente en dos grandes bloques, ¿no? La primera sería la paternidad. En eso tú tienes experiencia. Un poco, sí. Y luego la segunda, ya más en mi calidad de profesores, es ciertas crisis existenciales que existen en la sociedad occidental. ¿Puedo decir la crisis como la has especificado exactamente por WhatsApp? Es que no era específica esa, pero No. en WhatsApp te he especificado la crisis de los 30, que sería una crisis en la que técnicamente pues, estaríamos inmersos Jaime y yo más, porque yo ya tengo 30, pero sí que me interesa más en sentido amplio. O sea, el alumno perdido, ¿no? Que no sabe hacia dónde dirigirse, entonces está en un momento privilegiado de su existencia porque tiene muchas energías para hacer muchas cosas, pero no sabe en qué utilizarlas. Entonces hablas de crisis por ejemplo, ahora estás hablando de crisis en el mundo educativo del alumno, del pupilo, del discípulo. Pero no necesariamente del mundo educativo. O sea, yo tengo la impresión de que la sociedad occidental está un poco desnortada. Entonces ahí es donde yo creo que cuando lleguemos, porque ese es el segundo bloque, ahí es donde yo creo que me parece interesante reflexionar en el éxito que ha tenido Jordan Peterson diciendo cosas que parecen a primera vista de perogrullo. O sea, parecen cosas que tampoco son especialmente sofisticadas. Pero aún y así es bestseller mundial, da conferencias por todo el mundo y Lo vas a ligar entonces. O sea, los dos bloques, paternidad y crisis existencial de este occidente un poco desnortado, lo vas a ligar con Jordan Peterson entonces. Bueno, yo creo que es una manera de pensar sobre eso. Antes de empezar entonces, quiero que me distingas. O sea, porque yo nunca he leído a Jordan Peterson mucho más de las fotos que me has pasado, de los textos que me has pasado, y la impresión, por lo que me llega a él, sobre todo en redes sociales, evidentemente, es que no lo distingo de lo que sería la autoayuda o esa literatura de psicólogos que a mí normalmente me echa para atrás. Sin embargo, los fragmentos que tú me has pasado y las veces que hemos discutido de él, sobre todo aquí en este podcast, en años anteriores, en la pandemia, aquellos podcasts caseros, sí que recuerdo elementos muy interesantes. Entonces sí que quería que hicieras una distinción entre lo que sería la autoayuda o la literatura psicológica y Jordan Peterson, que es lo que les diferencia. O sea, brevemente, para seguir la estructura. Yo creo que Jordan Peterson tiene elementos de autoayuda, ¿vale? Es decir, no habría que definir exactamente cuál es el problema con la autoayuda, ¿no? Yo te digo, sí. Para mí, definiéndolo rápido, sería la literatura de autoayuda o esta literatura psicológica es la que reviste de soluciones fáciles y parece de trucos fáciles algo tan complejo y tan difícil de resolver como es la existencia humana. El drama de la existencia humana, el drama del alma. Sí, no, o sea, pues probablemente aquí la diferencia es que Jordan Peterson, uno de los, digamos, mensajes pues
y quizá una de las cuestiones en las que más peca él es de cierto estoicismo, ¿no? Es decir, cuando él utiliza la Biblia como clave psicológica de interpretación del ser humano, no tanto porque entienda que los evangelios, que te lo utiliza toda la Biblia y en general utiliza más textos religiosos, no solo los cristianos. Cuando él lo utiliza, muchas veces cita que la vida es coger la cruz y subir la montaña, ¿no? Diciendo que la vida es sufrimiento. Entonces, hace muchas veces estos cambios de preguntas que para mí son importantes, ¿no? Que a veces uno se puede pasar toda la vida respondiendo a una pregunta y la pregunta es una mierda de preguntas, o sea, dicho claro, ¿no? Y se hace claro y dice, a la hora de intentar plantearnos preguntas como qué es lo que nos hace feliz, quizá lo que hay que preguntarnos es qué da sentido a la existencia, ¿no? Porque hay momentos de la vida en que es muy difícil ser feliz. Y esto lo dice una persona porque es una persona que ha sufrido mucho, una persona que ha pasado por periodos muy complicados en su vida, que ha tenido depresión, pero depresión no tanto por las circunstancias, sino porque se ve que como la depresión tiene varios factores y uno es interno, ¿no? Es su sistema inmunitario se ataca a sí mismo, entonces ha buscado él mismo, él ha sido como su primer paciente de alguna manera. Entonces él te explica que la vida es dura, y a partir de ahí, partiendo de eso, que uno tiene que asumir responsabilidad. Entonces tiene una serie de cuestiones, ¿no? Como que también poner sobre relieve que los cambios que tú hagas para la sociedad no los va a hacer nadie más, o sea, que tú eres importante en sí mismo y que los cambios se tiende a sobreestimar lo que se hace en un par de semanas y a subestimar lo que se hace en 5 años, ¿no? Que pueden ser progresivos. Típicas técnicas psicológicas de no te compares con otra persona distinta, sino compárate con cómo eras hace 2 semanas, porque si estás muy en el foso, compararte con Carlos Alcaraz, pues quizá no te ayuda de primeras. Ya, sí, está claro. Entonces, si libros de autoayuda son maneras sencillas o atajos... Atajos baratos que luego, al cabo de los años... Yo te lo digo porque en el caso de Jordan Peterson, ¿no? Se populariza sobre todo el mensaje típico de hazte la cama, ¿no? Niño occidental, claro, que no eres un hombre, hazte la cama. Y me parece súper razonable y es lo que le diré yo a mis hijos. Pero sí que es verdad que en el fondo, y supongo que Jordan Peterson, igual en el desarrollo de su literatura también habla de esto, yo a mis hijos le diré hazte la cama, pero eso no va a resolver el drama de la existencia, ¿no? No se lo diré con 5 años, ¿no? Pero seguramente cuando sean adultos o cuando se estén acercando a la edad adulta, creo que no podremos simplificar como algunos autores de autoayuda. Ahora hablabas justo del cambio, ¿cómo se llama este autor? Lo que hace es pequeños cambios que cambian el mundo. Yo lo empecé a leer, luego cuando noté el tufo autoayuda lo dejé. ¿Qué es Hábitos Atómicos? Hábitos Atómicos, exacto. Y que te explica, ¿no? Al principio empieza, ¿no? Con la ayuda de un equipo de ciclistas que cambiaron pequeñas cosas desde el material de las bicis hasta tal, a obtener la medalla de oro, ¿no? Y eso no es la vida, eso está claro. La vida es mucho más compleja. Pero en el caso de Jordan Peterson, sé, porque lo hemos hablado muchas veces, que puede tener, o quizá las redes o quizá los lectores jóvenes aprehenden solo, cogen solo la enseñanza barata o la enseñanza de atajo y no leen quizá el punto de tragedia o el punto de dificultad, ¿no? Que es un hombre que al fin y al cabo también tiene sus derrotas, ¿no? E igual se hace la cama, ¿no? Sí, y lo de hacerse la cama, o sea, se tiende a la simplificación porque es el resultado de una reflexión que hace él pensada para si tu vida es un absoluto caos en el que no consigues, porque él ha tratado, es el psicólogo clínico, y él ha tratado pues, perfiles pues muy hundidos. Y en esos casos dice, mira, es que si tu vida es un absoluto caos, estás en un círculo vicioso en el que cuando las cosas te empiezan a salir mal, todo empieza a salir mal. Entonces, por algo tienes que empezar. Entonces, poner orden en la cama, o sea, psicológicamente es un primer paso para empezar a poner orden en el resto de tu vida. Pero no dice en ningún momento que con hacerte la cama ya puedes hacer lo que te hagan el resto del día. No, o sea, eso es como una manera de decir, mira, si tienes que empezar por algo, empieza por ahí, porque es una cosa que no es especialmente sencilla. Y te dice, hazte la cama, te dice, y ordena tu habitación. Es decir, pero como paso previo psicológico a ordenar tu vida. Es decir, si no vas a poder ordenar tu vida del día de una noche para otra porque es abrumador, porque tu vida es un absoluto caos, ves haciendo cosas pequeñas, ves ordenando cosas de tal forma que llegado el momento, puedas ordenar cosas mayores, ¿no? Esa es la idea esta de... Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿no? El mejor autor de autoayuda de la historia de la humanidad. Empezar por lo pequeño, ¿no? Esa es
Sí, entonces, pero por eso que quería hablar de esto cuando hablábamos de crisis, para poner sobre relieve, porque me da la impresión Empezamos de que... por las crisis entonces, ¿no? Vamos a empezar, sí, porque quizás ya hemos hablado demasiado de este tema. Demasiado orden en nuestra vida como para Sí. empezar por paternidad. Dale a la crisis, dale. O sea, la cuestión, yo lo que noto como un salto generacional, ¿vale? Entonces yo noto que hay ciertas generaciones que miran, y esto es totalmente normal y diría que ya es algo quizá ontológico al ser humano, que miran a las generaciones de abajo pues con desprecio. Es decir, o sea, nos miran como somos generaciones mucho más blandas, que mucho menos dados al esfuerzo, mucho más de derechos, no tanto de deberes. Establece una frontera. O sea, ¿quiénes son esos mayores que O sea, nos yo- miran? Con O sea, desprecio? mi impresión, quizá o sea, y con todos los matices de que no todo el mundo es así y tal, pero no sé, o sea, quizá la frontera es los boomers, puede ser, que es la frontera que miran, y nosotros quizá a partir de cierta generación también, o sea, alucinas un poco, ¿no? Pero entonces, cuando esta generación tiende a entender estos fenómenos de autoayuda, ¿vale? Digamos, o fenómenos de autores que lo único que se hacen famosos por exigir disciplina a una serie pues esto, de seguidores, ¿no? De entre los cuales yo creo que Jordan Peterson digamos, es como una versión, a mi juicio, es una versión relativamente buena de esto, pero hay versiones Perniciosas, tramposas. perniciosas, Sí. estilo pues Amadeo-Llados, o sea, que es obviamente el discurso es mucho más simplista y luego pues ha surgido una serie de presuntas acusaciones en las que no le dejan especialmente bien, ¿no? Y en Inglaterra está también Andrew Tate, que está en... No sé si se ha acabado ya el proceso judicial, ¿no? Pero también por tema de explotación sexual. O sea que... Pero a mí todos estos... Que este fenómeno tenga éxito, a mí me da a entender que lo que hay es un problema de fondo. Más allá de decir que estamos en una sociedad de una generación blandengue en la que pues le están dando cuestiones que a ojos de todos son evidentes y por las que están pagando, ¿no? Les están enseñando ese tipo de cosas. A mí me da a entender de que hay un problema generacional que hemos podido tener y que se identifica por el éxito de estos gurús, de alguna manera. Digamos, llamémoslo gurú o como quieras, ¿no? También, ¿cómo se llama Hay en Estados Unidos un motivador profesional, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco tiene otro título, que se llama Tony Robbins. Sí. También de muchísima fama. Y también está forradísimo y hace grandes sesiones para motivar a la gente, para hacer a las cosas, tal. Tiene muchísimo éxito. Entonces esto se puede ver como la gente está fatal o como cuál es la razón, y esta es mi pregunta, cuál es la razón por la que es necesario este tipo de discurso en la sociedad, ¿no? Y esto se engarza con la idea de que también pues, un problema número uno de salud pública es la depresión, los suicidios también están por las nubes, ¿no? Entonces de ahí yo decía, no, es una sociedad desnortada, ¿no? Una sociedad que no sabe realmente lo que quiere y no solo eso, sino que está desesperada por querer algo. Por eso tú acudes a este tipo de cosas, para intentar entender tu vida, no sufrir, ¿no? Porque aunque el sufrimiento, pues como sabemos, pues inherente en la vida, ¿no? Pero el problema es el sufrimiento sin sentido. Entonces, esta era mi gran pregunta con las crisis existenciales. ¿Qué ha pasado con nuestras generaciones para que sea necesario todo esto? Para que necesitemos tanta motivación, necesitemos tanta ayuda psicológica que al parecer otras generaciones pues no necesitaban. Hombre, también es verdad que si hablamos de crisis y de generaciones enfermas y de tal, pues podríamos remontarnos a lo lejos. Y es verdad que esto es un tópico muy manido de otros motivadores que siempre dicen Aristóteles ya decía que los jóvenes, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy, bueno, desde un tiempo a esta parte, ¿no? Seguramente en España, como decías, desde el fin de la generación boomer, ¿no? Que sería pues el año 75, cuando la tasa de fecundidad ya empieza a bajar de 2 hijos por mujer, en que pues se empiezan a observar cosas
que antes no se observaban, y sobre todo de indisciplina o de falta de compromiso, de falta de... bueno, es que tampoco me quiero aventurar mucho, ¿eh? Porque si decimos falta de encontrar un sentido al sufrimiento, sentido al dolor, yo no sé si antes se encontraba. Ahora, por ejemplo, justo esta mañana de camino hacia aquí, leía una estadística de que en Estados Unidos han bajado mucho los divorcios con respecto a los años 80, a casi un 40%. Bueno, yo tampoco quiero hacer un... Matrimonio como sufrimiento. Exacto. No, y de hecho era un pique entre dos periodistas influencers estadounidenses que nuestro amigo Pedro Herrero lo ha traído, digamos, a España, lo ha traído a las redes aquí, y por eso lo he visto, si no lo hubiera visto. Y de hecho era un pique diciendo, a pesar de que el matrimonio sea algo sufrimiento, porque uno decía, no, es que los divorcios son más del 50%, que es el típico dato que siempre se saca a la palestra, ¿no? Y el otro decía, pues mira, no, la estadística confirma que desde 1980 ahora ya hay cada vez menos divorcios. Bueno, el caso es que sí que es cierto que en algunas cuestiones, y tú y yo que estamos más en contacto con los jóvenes, pues lo vemos mucho, ¿no? Que como el cambio se va acelerando. En algunas cuestiones muy concretas, ¿no? De estilo de vida, de placeres, sustancias, hay un montón de desenfreno que quizá en otras generaciones pues se han visto muy concretamente en algún periodo de entreguerras, los dadaístas en 1918, no lo sé, pero que hoy es generalizado, ¿no? Hoy lo raro, precisamente, lo singular es aquel joven que sabe lo que quiere, que se compromete con algo, ¿no? Y que, bueno, es verdad que hace poco por la gota fría en Valencia, las inundaciones que hubo en Valencia en octubre, sí que salió la cuestión de cuántos boomers están aquí ayudando y cuántos jóvenes están aquí ayudando. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Los jóvenes igual no tienen trabajo, no sé quién tenemos que agradecerle eso, pero bueno, el caso es que ahí dieron se comprometieron con algo. Pero porque, en general podemos decir que falta... Bueno, pero yo creo que lo que no falta son las ganas de comprometerse con algo. O sea, lo que falta es el tener claro con qué comprometerse. O sea, cuando tú tienes 18 años, el plan de ir a ayudar a una ciudad que se ha inundado con palas y todos tus amigos y tal y cual, es bastante atractivo dentro de lo que cabe. O sea, es decir, yo creo que es un momento en el que tú quieres hacer grandes hazañas. Entonces, mi impresión aquí es que... quizá yo son todo intuiciones, ¿eh? O sea, no, tampoco le he dado... No he hecho un estudio de ponerme a leer libros y comprobar y verificar si lo que pienso yo lo ha dicho alguien o demás. Lo que sí que me da... Yo tengo cierta intuición de que podría ser de que cierta concepción liberal de la educación en la que se ha puesto mucho énfasis, quizá porque en otras generaciones era muy estricto con que tú solo podías ser cierta cosa, ¿no? O sea, se te encajonaba mucho en tu futuro. Se ha puesto mucho énfasis en que cada uno puede hacer lo que quiera y que ha de elegir y que ha de ser libre y que tienes que decidir dentro tuyo. Y eso conlleva una carga de responsabilidad inasumible por los jóvenes, ¿no? Curiosamente, lo que quería liberar de sufrimiento y de peso a los jóvenes, es darle esa libertad, les ha cargado de una responsabilidad que no... Una responsabilidad y una indecisión porque al final no sabes exactamente a qué dedicarte, pero claro, eres libre para tomar la decisión, pero si te equivocas te puedes pasar 10 años de tu vida. Haz realidad tus sueños, hazte a ti mismo. Exacto. ¿Cuáles son tus sueños? Lo que quieres es viajar. O sea, entonces todo ese tipo de cosas al final lo que crea es, vale, sí soy libre, es decir, es este paradigma de la libertad como esto, pues... Maldición. Como maldición. Y sobre todo... cuando tomas una decisión dejas de ser libre, entonces cada decisión que tomas de alguna manera es una cadena, ¿no? Es decir, vale, pues soy libre, vale, yo quiero ser médico, joder, pues ya no vas a poder ser abogado. Pues quizá voy a... Yo quería ser bailarín y ya no puedo. Quizá entonces de ahí pospones la decisión y la libertad consiste pues esto en el desenfreno. Sí, pero es que con eso nos podríamos ir más atrás, es decir, voy a hablar mejor hacia el micro porque sé mejor. No, porque al final, si veamos, antes decías, ¿no? Los índices de depresión, ¿no? La principal enfermedad, ¿no? El principal problema de la salud pública. Vale, ¿cuántos de la generación boomer o incluso anteriores han padecido depresión y han sufrido quizá este desarraigo, yo qué sé, o sea,
No hace falta ser un as, ¿no? Simplemente ver unas cuantas pelis y donde no lo dicen como estadística, pero se intuye muy bien que el consumo de antidepresivos o el consumo de ansiolíticos digamos, en Estados Unidos lleva tiempo siendo un problema, y en España podemos decir que tiempecito. Y no entre los jóvenes, que ahora sí que empieza a ser bastante común que muchos jóvenes vayan medicados, sino que aquellos que debían ser referentes de los jóvenes, y ahora enlazo, fíjate que soy un artista, enlazo con el tema de la paternidad, aquellos que debían ser referentes para esos jóvenes, ejemplos para esos jóvenes, son los primeros en caer y los primeros en no saber responder a cuáles son tus sueños, ¿no? Yo desgraciadamente tengo a muchos, digamos, he oído a muchos jóvenes decir, mi padre me ha dicho que la mejor época de mi vida es esta, el bachillerato y la universidad, y que lo que tengo que hacer es disfrutar. Y yo, coño, pues vaya putada, ¿no? Perdón, porque aquí no se dicen tacos. Sobre todo si algún día me oyen mis hijos. No, pero que la persona que te tiene que decir mi vida es una buena elección, a pesar de que haya tenido temporadas más locas, menos locas, no te puede decir esta es la etapa más feliz y luego todo viene a mal, ¿no? Es a peor. Incluso ni en broma. Es que te diría ni en broma. O si quieres, le dejas claro a tu hijo que es una broma. Porque la impresión que tienen esos jóvenes cuando llegan a la universidad es esto se acaba. Quedan 4 años de desenfreno y luego viene, siguiendo la actualidad de las estadísticas económicas, luego viene un periodo de paro o de precariedad laboral, y luego viene, si consigo un trabajo y si alguna vez consigo tener un hijo, y salir de casa, alquilar quizá un trastero. Pero el tema de la paternidad tiene mucho que ver, bueno, al menos sí que es verdad que hay muchos psiquiatras y filósofos que están aquí detrás, en Italia, en España. Es que esto es lo malo de no prepararse el podcast, ¿no? Hay una filósofa, creo que en la Universidad no sé si en la Carlos III de Madrid, un psiquiatra muy famoso italiano. En Estados Unidos también hay un equipo creo que de psiquiatras que están estudiando mucho la relación entre la paternidad o el papel de los varones en el hogar y luego, pues evidentemente, en Estados Unidos la criminalidad, ¿no? ¿Cuántos presos hay en las cárceles estadounidenses, ya no por raza, sino por familias huérfanas de padre, cuyo padre abandonó el hogar en un momento dado? La relación entre violencia, que esto se ha estudiado mucho, especialmente por el psiquiatra italiano del que ahora no recuerdo el nombre. ¿Cuántas relaciones hay entre la violencia de muchos jóvenes y la ausencia de una figura paterna? Y ahí ya no intento responder ni atajar diciendo que el padre, si está ahí como macho, limita. No, simplemente estar ahí. No lo sé, pero está claro que en un hogar incluso también en los colegios, en donde los referentes están rotos, los boomers, hablamos de los boomers, si los boomers no han sido referentes más que en consumo de estupefacientes en los 80 y en comprar casas baratas porque les vino bien en un momento dado, pues ¿qué te esperas de los jóvenes, no? Que eso es mi principal crítica a las generaciones mayores, ¿no? ¿Por qué nos esforzamos en dar lecciones a los jóvenes si tú no estás cumpliendo nada de lo que te habías propuesto, o al menos no estás respondiendo absolutamente a nada del sentido de tu vida? O sea, volviendo un segundo con esto que has dicho, que te decía el alumno, ¿no? Que es la mejor época de tu vida. Si tú como padre dices eso a tu hijo, en el fondo está implícito que estás en una época de tu vida que no es tan buena, o sea, es decir... Sí, antes de ti yo era feliz, hijo. Exacto, o sea, estás diciendo de alguna manera... Hay antes de tu madre yo era feliz. Antes de casarme mi vida era... O sea, hay toda una serie de ideas implícitas que son muy tristes, efectivamente. Y yo hoy en día no te diría que la mejor época de mi vida haya sido necesariamente la universidad o el colegio. Que ni borracho. Y mira que la universidad... y mira que está. Pues eso. Pero que han sido épocas que han cumplido su función y que han estado bien y demás, pero ya ahora estoy súper bien. Pero decir... O sea, remitir a esa época... Bueno, entiendo que nosotros con 30 años y niños pequeños y monos es difícil también entender que a los 40 o 50 con niños adolescentes y quizá con el final de la historia de tu vida laboral, ¿no? Cuando sabes que ya tu carrera no va a progresar, una relación con tu mujer de 20 años o de 15 años más compleja de lo que era antes. Yo entiendo que eso es más difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nosotros también tenemos familia en la que hemos podido ver cómo se gestiona eso, ¿no? Y evidentemente tiene todo su sufrimiento, pero está claro que hay muchas familias y muchos mayores de los que se quejan hoy
que no han sabido responder ellos en su propia vida, ¿no? Y que el hecho de haber comprado un piso en un determinado momento quizá favorable por el mercado de la vivienda, o el hecho de haberte casado también quizá en un momento más o menos favorable, no te hace tampoco ser mejor. No. Y no parece solucionar tampoco los problemas implícitos al matrimonio. Totalmente. Pero sí, sin duda el tema de la paternidad es uno de los grandes desafíos que tenemos, tú por triplicado. Sí. Sí, y una cosa que yo ya noto en mí y que es muy común, y supongo que en el varón o en general, yo creo que más en el varón evidentemente, ¿no? Que es que uno tiende en el hogar a desentenderse, ¿no? Si lo puede gestionar ella, pues mejor, ¿no? Yeah. Uno tiende a salir un poco y luego es verdad que los hijos, incluso de pequeños, con 3, 2 años y medio, notan mucho la presencia, la mera presencia, ¿no? Y que si uno se escapa a leer o se escapa a hacer deporte o se escapa a tal, pues uno es muy distinto, ¿no? del varón negro que se escapa en el barrio del Bronx y no vuelve, ¿no? No, es muy distinto. A ver, me gustaría boxear como él, pero no, es muy distinto, pero digamos que es una especie de reflejo en miniatura. Y que al fin y al cabo, no nos engañemos, si nos quejamos de que todos los boomers tienen problemas, es porque nosotros también vamos a afrontar problemas y vamos a tener nuestras crisis, o quizá ya las tengamos, ¿no? Pero entonces el mensaje no sería cómo resolvemos, cómo solucionamos el problema concreto de esta generación. Yo pienso que quizá el mensaje sería estamos todos mal, estamos todos abocados a la muerte. No hay atajo fácil para ir al cielo, no hay atajo fácil para estar feliz, si queréis, los que no creáis en Dios. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a luchar, sí, pero vamos a ver qué pasa. Porque se puede caer, y se puede caer por un largo periodo de tiempo. Es decir, puedes estar mal unos años. Pregúntale a Jordan Peterson, ¿no? Cuánto tiempo ha estado ingresado en según qué centro, ¿no? Puedes estar mal unos años. Entonces, todos estos trucos que yo te vendo o todas estas herramientas que yo te doy están muy bien. Y si te aferras a ellas, puede ser que triunfes, pero también puede ser que no. Y en la medida de lo posible, vamos a acompañarte cuando no triunfes, igual que cuando yo no triunfe, hijo mío, espero que me acompañes, ¿no? Porque esa es otra. Los padres, y esto lo explica muy bien, me cachis en la mar, se me ha vuelto a olvidar. Un psiquiatra italiano. No, ¿cómo se llama el filósofo Sabater? Tiene un libro sobre la paternidad muy famoso que además parafrasea un título de otro. Es igual. Hay un momento en el que habla de su hijo. Ética para Amador, porque su hijo se llama Amador. En Ética para Amador hay un fragmento muy bonito en el que Sabater habla de que el padre tiene que asumir que debe desaparecer. No como decíamos antes, digamos, de abandonar el hogar, sino que hay un momento en el que tiene que dejar a su hijo escoger carrera, tiene que dejar a su hijo equivocarse incluso con una relación amorosa, y lo duro que es para el padre verle sufrir, ¿no? y acercarse al sufrimiento y no poder hacer más que esperar para recogerle. Pero esto los padres lo sabemos desde el minuto 1, desde que se empiezan a tropezar con la alfombra los niños, y supongo que lo sufriremos tú y yo cuando sean adolescentes mucho, y más cuando sean jóvenes, ¿no? Pero y a la inversa, ¿no? Y cuando el padre se equivoca, cuando el padre se cae, yo ahora, pues mi experiencia de equivocaciones, bueno, no es corta, pero cuando veo que me equivoco, ¿no? Y veo que mi hijo tiene que padecer mi equivocación, es todavía más duro, porque dices, me tiene que acompañar mi hijo de 3 años en mi equivocación, y no me da la gana. O sea, es que no quiero, es que la soberbia te supera. Y yo pienso, ¿no? en padres de 40, 50 años, ¿no? Que asumen quizá una depresión, o que asumen quizá un fracaso laboral, o que asumen quizá un error en la pareja con su mujer, y tienen que esperar quizá que sus hijos también les acompañen en eso. Que esa es otra. La educación de los adultos a mí es algo que me apasiona. O sea, como el adulto se tiene también que dejar educar. No sé si por los niños, no sé si por los adolescentes, no sé si por los libros de autoayuda, pero que no hay un proceso en que las generaciones ya mayores estén educadas, ¿no? No tienen mucho que trabajar, ¿no? Como todos. Se hace camino al andar. Citando a Serrat. No, es cierto. O sea, al final... O sea, yo que conste que recogiendo todo el discurso que has articulado, yo no tenía intención de mandar ningún mensaje respecto a estas generaciones. O sea, yo quería pensar sobre... reflexionar. Que se hagan la cama. Sí, bueno, reflexionar de por qué triunfan estos gurús. Al final, o sea, yo creo que Jordan Peterson pues ya tiene su propio recetario, ¿no? Y que funciona bastante bien en el sentido de que mucha gente
pues se ha acercado, le ha dado las gracias. Pero Luis, ¿por qué triunfa la cruz? O sea, bueno, triunfa, entre comillas, porque tiene éxito el mensaje de la cruz, que es terrible, ¿no? Que a veces lo vendemos, sobre todo que hace algunos sacerdotes un poco dramatizando, no, tiene éxito porque nadie quiere la cruz. No es verdad. O sea, digamos, a nivel de feedback, ¿no? A nivel de seguimiento, el mensaje de la cruz ha tenido un éxito tremendo. Y es que está claro que en el ser humano hay algo roto, ¿no? Bueno, tiene éxito porque la cruz es ineludible. O sea, no tiene éxito el mensaje de la cruz para una persona que tiene una vida placentera y que tiene intención de no sufrir nada en su vida, lo cual es imposible. Pero es que eso es un mito, es una quimera. ¿Quién hay? Si es que estamos hablando de que hoy en día, con índices, quizá en España no tanto y cada vez menos, ¿no? Pero con índices de bienestar maravillosos, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente está toda metida en depresión y demás. Bueno, pero hay maneras de mantenerte en cierto estado, ¿no? Ya sea mediante fármacos o aislándote muchísimo, ¿no? Entonces ahí la figura de la cruz se presenta como una cosa horrible, diciéndote, pero ¿por qué sufrimiento, no? Es decir, si la vida no es para sufrir. La cruz triunfa cuando realmente tú aceptas que la vida tiene un elemento ineludible de sufrimiento y que si afrontas el sufrimiento, si coges la cruz, si subes la montaña, la vida, y lo haces obviamente pues por amor, o sea, es decir, no lo haces por cualquier cosa, la vida empieza a tener sentido y empieza a ser mejor incluso que pasarte las tardes en el spa o este tipo de cosas que te relajan, pero que al final te pueden dejar vacío. Entonces, el mensaje de la cruz triunfa en esas circunstancias, pero no triunfa para todo el mundo. De hecho, ves a tus alumnos y explícales el atractivo de la cruz, de sufrir la montaña. Yo, gracias a Dios, tengo alumnos maravillosos. Y todos se lo pillan. No, todos no, pero es que yo quizá tampoco. Quiero decir que tampoco nos flipemos. No, pero sí, entiendo lo que dices, está claro. Pero de todas maneras va por el mismo camino. Es decir, que triunfen mensajes que quizá no son los más agradables, responden a que el ser humano está configurado de esa determinada manera, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Lo popular en el cine, lo popular en la música, ¿no? Siempre son las historias de amor y sobre todo felices, ¿no? Y te das cuenta de que, aunque eso sea cierto para para una tarde de siesta en la cama, luego en el sofá, la cama si estás muy mal, pero que al final esos mensajes, esas películas que acaban trascendiendo, son las que te llevan al sufrimiento o que te descienden a los infiernos y luego evidentemente hay una resurrección, ¿no? Pero que el sufrimiento está ahí. Y una manera de afrontar el sufrimiento, evidentemente, tiene que ver con la disciplina y con el estoicismo y con el mensaje de estos nuevos gurúes. Asumir responsabilidades. Gurusetas. Sí. Perdón, ya está. Sí. Sí. O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces el problema aquí es que siempre que hay una crisis de autoridad, es decir, si antes este mensaje se canalizaba a través de los profesores, si quieres, de educación o a través de los sacerdotes y demás, y han perdido autoridad para mucha gente, pues cuando hay una crisis de autoridad, y obviamente el Estado pues tampoco en ese sentido participa, pues se abre también la puerta a los fraudes, a los aprovechamientos, a los estafadores de toda la vida. Yo voy a definir lo que he entendido yo siempre, o lo que me han enseñado mis maestros como autoridad en el mundo de la educación. Tú que eres jurista me corriges en lo que veas. Y lo voy a matizar un poco con una de las ideas que traía hoy. Yo entiendo, o siempre he entendido la autoridad como esa ascendencia, ese poder que tiene digamos, alguien que está por encima, no por el simple hecho de estar por encima, no por tener la potestas o el título de estar por encima, sino porque el que obedece reconoce en el que manda un bien, ¿no? un bien para sí, ¿no? Entonces, como este que manda quiere un bien para mí, le voy a hacer caso, ¿no? Ese respeto, esa admiración por la persona que manda. Entiendo eso como autoridad. Sin embargo, leyendo un libro hace ya tiempo, precisamente preparándome para el matrimonio, un libro de Fabrice Haddad, ¿no? Este filósofo francés de origen oriental, Oriente Medio, ¿no? Argelino, pero familia judía, algo extraño, converso y tal, que tiene, no sé si 8 o 9 hijos ya, profesor de universidad, ¿no? Que ha sacado libros como churros, ¿no? Que lo han entrevistado muchísimos medios católicos en España. Pues tiene un libro que se titula ¿Qué es una familia? Y allí explica, ¿no? Que el principio de autoridad del padre y de la madre es genealógico, ¿no? Tú puedes ser peor o mejor que tus hijos, puedes ser más sabio o más tonto que tus hijos, pero tú estabas antes.
Y esto lo dice también Gregorio Luri para la educación, lo dice mucho él. Tú puedes ser mejor o peor moralmente que tus alumnos, puedes ser incluso menos culto, menos inteligente que tus alumnos, pero tú estabas ahí antes. Es decir, hay una experiencia, hay un orden anterior incluso a que tú quieras el bien o no, que se ha de respetar, ¿no? Que es como una especie de autoridad primera. Mira, tienes autoridad porque estabas antes. Y esto es que ni se concibe en la sociedad actual, pero en ningún mundo. O sea, es que ni siquiera en un atasco o en la cola o en un sistema de funcionarios, ¿no? Si hablamos de los asesores del gobierno o de estos funcionarios que no son funcionarios, ¿no? Si ya no hay ningún orden, aunque sea porque alguien ha llegado antes, entonces ahora ya, ¿qué? ¿No? ¿Qué nos queda? Sí, o sea, por recoger todo lo que has dicho. O sea, yo creo que las categorías que utilizas son las clásicas, ¿no? Autoritas y potestas. La autoridad vendría a ser eso, es ese reconocimiento yo creo que lo has expresado muy bien, ¿no? De un bien, de un liderazgo que tú sabes que a ti te va bien. Es decir, que el que obedece quiere obedecer. Que quieres obedecer porque sabes que es bueno para ti obedecer, eso sería la autoridad. Y la potestad sería el uso de la fuerza bruta, ¿no? Es decir, en general suele haber esta combinación dentro de la gente que tiene autoridad, ¿no? Es decir, el policía pues tiene el ejercicio, puede usar la fuerza bruta, pero a la vez lo óptimo es que tú lo obedezcas porque sabes que hace un uso adecuado de su función porque te está ayudando y demás, ¿no? Es decir, igual que la autoridad que puede tener tu jefe. Tú quieres seguir a tu jefe porque piensas que tu jefe es una persona que está haciendo algo que también es bueno para ti y vas por eso, no porque luego te vaya a despedir o porque te vaya a hacer trabajar más, ¿no? Es decir, si vives en ese... cinismo. Sí, en ese cinismo en general es bastante desagradable, ¿no? Obedecer a las personas por el miedo, ¿no? Que eso es lo clásico. Digo cinismo porque obedezco por el miedo y ya verás cuando yo pueda infundir miedo. Y a la que pueda no te obedeceré. Y te obedeceré muchas veces saltándome el verdadero sentido de lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, haciendo lo mínimo posible y esto. Y mínimo esfuerzo, máximo beneficio o máximo cumplimiento literal de lo que me estás contando, nada más. Pero yo creo, y entonces, yo cuando he hablado de una crisis de autoridad, me refería a que ese bien que se debería haber transmitido en otros momentos, quizá en las familias, quizá en la educación tal y cual, no se ha transmitido. O se ha transmitido más, se ha transmitido deformado. Entonces, como el ser humano necesita de ese bien, no necesita de alguien que le diga ser responsable, lucha por lo que quieres, define lo que quieres, tal y cual, pues por eso digo que se abre una crisis de autoridad en el sentido de que las personas que tenían que hacer esta función en muchos casos no lo han hecho efectivamente, por lo que sea. Entonces ahí es cuando entran todos estos gurús, entre ellos muchos que son estafadores, ¿no? Como ocurre ahora también con todos estos trabajitos que se te ofrecen en YouTube, que parece que a mí me sale mucho, no sé por qué, pero en las pausas de YouTube hay gente ofreciéndome trabajos nuevos de la existencia. En plan, estoy aquí en Bombay trabajando solo, te voy a enseñar este nuevo oficio que es la caña. Que claro, a mí todo me suena a estafa, quizá me equivoco, ¿no? Pero me parecen todos que te está intentando vender la moto. Pero sí, yo cuando hablaba de autoridad me refería a eso, o sea... Y me parece interesante lo que dices de la autoridad genealógica, o sea, es decir, también el respeto al mayor porque estaba antes, ¿sabes? Pero es verdad que... no es irracional, ¿eh? Es decir, puede ser que la persona que estaba antes sea más tonta o más inculta que tú, sepa un poquito más porque estaba antes. Y ya está. Sí, y luego también hay este respeto implícito y demás. Es verdad que y ese es el gran tema, cuando una persona utiliza esa autoridad mal, es decir, no te transmite un bien, sino que tú entiendes que te transmite un mal, o sea, que te hace mal, de cara a ti personalmente se desautoriza. Es decir, puedes seguir mandando porque tiene la fuerza bruta, pero está desautorizado. Es decir, un profesor que tú piensas que enseña cosas que están equivocadas, pues dices, bueno, ¿cuál es su autoridad? Pues su autoridad se acaba limitando a esto, a que es la persona que te aprobará y te suspenderá, pero no tiene ninguna fuerza de tracción sobre ti porque piensas que no te está transmitiendo un bien, aunque estuviera previamente. Claro, pero eso ha pasado en otras épocas. Es decir, ha habido malos líderes en otras épocas, ha habido, errores de la autoridad en otras épocas y la reacción
quizá, quiero pensar que era más sana. Es decir, que aquí tenemos el problema de que se niegan todas las autoridades, todos los bienes, y en el fondo hay otro problema que empieza con Descartes y termina y explota todavía más con la posmodernidad, ¿no? Que es el sentido de realidad. Es que, vamos a ver, nadie es capaz hoy en día en la sociedad o en público de afirmar que haya una sola verdad objetiva. Es que estamos incluso en un punto de crisis en el mundo de la ciencia, ¿no? De los publicadores o la academia de científicos que se contradicen de una manera, ¿no? Y se pelean por cuestiones que yo no soy experto ni soy científico, pero pienso, bueno, es que ya si no tenemos ni estas verdades y evidentemente si no hay un sentido de realidad, es decir, no hay verdades que concuerden con la realidad, y aquí cada uno defiende su postura, pues qué bien vas a creer que respeta la autoridad. ¿Qué autoridad va a estar antes, ¿no? Si no te importa ni lo que estaba antes, no eres capaz de afirmar verdadero ni lo que estaba antes. Y luego, bueno, toda esta sobrecarga, ¿no? de pacientes de enfermedades mentales, ¿no? Que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados y ha llegado mucho a la política en general, también responde un poco a eso, ¿no? Es que ya no hay un sentido de realidad. Y sobre todo, ¿cómo distingues una cosa, una pulsión tuya que es buena o es realmente un capricho propio de, no sé, de lo que te apetece o lo que pensarías que te puede hacer más, que te puede beneficiar a ti personalmente y no al colectivo? ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, es decir, lo que tiene el sentido de realidad también es que sirve de parámetro para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que quiero decir. Entonces, si no existe, al final todo lo que está bien o está mal se acaba identificando con lo que a ti te apetece o consideras que te hace bien a ti frente a lo que hace bien a los demás, ¿no? Entonces, qué difícil es crear una sociedad de todos con intereses particulares. ¿Qué sería la reflexión? Que intereses particulares ha habido toda la vida y se ha tenido que luchar contra ellos pues de muchas maneras, ¿no? A veces mal, a veces bien, ¿no? Pero siempre con el horizonte de encontrar el bien objetivo o el bien común. Claro, ¿no? y que existe un interés colectivo, ¿no? Es decir, al final la sociedad requiere el sacrificio personal en muchos casos por un bien mayor. Entonces, el sacrificio personal, pues podrías decir, por ir cuestiones súper sencillas, ¿no? Es decir, yo estoy en una posición privilegiada. Las pensiones. Claro, el pensionista. No, a ver, por no que no sea tan polarizado, ¿no? Por un ejemplo más alejado, más aséptico, ¿no? Yo podría tener... Pero es una cuestión estadística demográfica, ¿eh? O sea... Que no se puede sostener las bueno, pensiones. es que... Ya. O sea, obviamente. Sí. Y si hablamos de sacrificio de la sociedad y del bien común, madre mía. Bueno, los mayores. Pero es verdad que ellos también han pagado las pensiones, es decir... ¿Estás buscando argumentos? No estoy buscando, o sea, estoy tratando de ajustar, digamos, el debate en sus términos. O sea, se ha prometido a una generación que tendría unas pensiones. El problema está en esa promesa de que, sobre todo, que hace que a nosotros... O sea, el problema moral. Está claro. Que hay que matar a los que prometieron, está claro. Pero las circunstancias son o serán en breve las que nos depara la demografía y las que nos depara la aritmética, ¿no? Y entonces, oye, mira, que es que esto no se puede pagar. ¿Qué hacemos? No, pues eso obligará pues, a recortar y demás. Pero yo quería ir en un ejemplo más sencillo porque esto tiene la complicación de que ¿cuántos pensionistas hay? ¿Hay 1 millón de pensionistas? Y nos escuchan, no más. ¿O más? 12, 6 millones. 6. Bueno, muchísimos. 6, ¿no? O sea, 12 eran los afectados por el... Y son los únicos que nos escuchan, en realidad. Sí, eso te iba a decir, que nos escuchan a lo mejor 2 millones de ellos, ¿no? Claro, es verdad que luego tampoco contribuyen en Patreon, entonces... Sí, la verdad es que hay alguno que sí. Algunos sí, bueno, pues... No, pero sí que es verdad que se requiere para hacer una sociedad y para hacer una familia el sacrificio personal por el bien colectivo. O sea, tú esto lo tienes que hacer constantemente en tu casa. Esto es una crítica al argumento de los que no son boomers, ¿no? Que muchos de los que no son boomers se enfadan porque es que los boomers lo tenían más fácil para formar una familia. Y yo, mira, tío, es que una hipoteca barata, un piso de puta madre, un piso enorme y con todas las facilidades del mundo no te da el sacrificio para ser padre de familia. Es que no. Y precisamente esa generación que dices que lo tuvo tan fácil, luego encabeza los índices de divorcio, ¿no? Entonces, bueno, que ser padre de familia no te lo da la materia. No, obviamente. O sea,
O sea, es un error pensarlo en términos de facilidades económicas. El tener una familia sería tan fácil como irnos al ejemplo de los famosos de Hollywood. Es decir, ¿quién tiene más facilidad económica con un famoso de Hollywood? ¿Quién tiene mayor... Los futbolistas, ¿no? O los futbolistas. Bueno, ¿quién tiene mayor... y quién tiene... ¿Quién... O sea, la noticia en Hollywood en general es cuando un matrimonio dura muchos años. Esa es la noticia. Sí, y en esos casos sí que ves, que son casos excepcionales, por eso, pero ves casos de actores, actrices de Hollywood que consiguen que su familia triunfe hasta cierto punto, ¿no? Y ves que tienen más de 3 hijos o más de 2 hijos, o los futbolistas, ¿no? El caso de Raúl González Blanco, ¿no? Que tiene 5 hijos y además sigue con su mujer después de tantísimos años. Bueno, es que lo vas viendo. Y dices, vale, en esos casos concretos está claro que el dinero no les ha desayudado, ¿no? No les ha perjudicado. Pero es que piensa que es una excepción, es uno entre un millón. Y luego te vas a las familias pobres y habrá familias desestructuradas y conflictos, claro que sí. Pero al final, digamos, el diagnóstico es el mismo. Es que para tener una familia, da igual si tienes dinero o si no lo tienes. Ya. Ahí importan otras cosas. Sí, hay que pensar en otros términos distintos. O sea, que sí, hasta aquí estamos de acuerdo. Y esto, y el sacrificio individual es fundamental. El sacrificio individual, entender en sentido familiar, y luego eso es lo que es en el fondo la paternidad, ¿no? La paternidad es la comprensión de que tu vida está al servicio de... Me lo estoy inventando por el momento, pero me parece que tiene mucho sentido. Está al servicio de alguien que para ti es más importante. Menor en la edad, pero mayor en importancia. Menor en la edad. Más chiquitito. En general suele ser menor en la edad, si no nos encontramos un conflicto. No, pero es verdad, al final tú podrías hacer 1000 cosas o podrías dedicar tu tiempo a otra cosa y no, y lo dedicas a eso y a pesar de ser, tiene un elemento de cruz, de sufrimiento, porque no es agradable levantarte a las 3 de la mañana y estar ahí dando vueltas y no saber qué le pasa y que si está enfermo, que tienes que te llevar al médico y tal. A la vez tiene un elemento de plenitud, de saber que estás haciendo algo que te trasciende, que es más grande que tú y que estará, si Dios quiere y que Dios quiera, cuando tú no estés. Sí, yo pensaba, cuando me dijiste por WhatsApp paternidad, pensaba en ejemplos, sobre todo fuera de la iglesia, porque es verdad que dentro de la iglesia, pues nosotros, pues para bien o para mal, pues siempre damos gracias a Dios y estamos encantados de habernos conocido, y es verdad que hay una satisfacción y es una maravilla, ¿no? Pero yo pensaba fuera de la iglesia, no pensaba en algún amigo que no es creyente y que ha decidido tener una familia, y cómo está inmensamente feliz a pesar de la cruz, a pesar del sufrimiento, y cómo él hace una especie de apostolado, de proselitismo con sus amigos no creyentes para que tengan familia, porque es extraordinario, ¿no? El caso de Pedro Herrero en las redes sociales, hace ya unos años, que ahora ya quizá pues, es otro Pedro Herrero, pero hace 5 o 6 años no te esperabas, ¿no? Que un perfil, ¿no? Que viene de una familia marxista, de ciudadanos tal no creyente, hiciera esta apología de la familia, ¿no? Pienso también en Salvador Sostres, ¿no? Como habla de su hija muchas veces en muchas de sus columnas. Pero luego también pensaba que asumir el sufrimiento con la plenitud es fácil, y hay que matizar el tipo de sufrimiento, porque hay muchos sufrimientos como los que tú has descrito que son chungos, son difíciles, pero se superan y la plenitud los compensa. Y luego está el sufrimiento de cargarse a uno mismo, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Del propio fracaso, ¿no? Que una cosa es que el niño te llore, una cosa es que el niño te haga sufrir, y otra cosa es que tú hagas sufrir al niño y aún así tengas el deber y el deseo y la vocación de seguir adelante y de acompañarlo. Y pensaba en una canción del pop madrileño, pop y el punk madrileño que me están volviendo loco últimamente, me encantan, de un chico que tiene un nombre artístico un poco florido, que es Confeti de Odio, que además sé que Sostres la citó en una de sus columnas, creo que gracias a mí. Se llama El coro de los niños del divorcio. Y es una canción en la que él creo que no canta, no sé si un disco de 2021 que tiene, Confeti de Odio se llama el artista, que además creo que es hijo de una periodista muy, muy importante. Bueno, el caso es que el coro de los niños del divorcio se titula la canción, es una canción en la que cantan niños todo el rato, y se dicen cosas bastante salvajes, ¿no? Y una de las cosas que se dice, uno de los epítetos que se dice que me parece muy interesante, dice: padres, fábricas de traumas, ¿no? Entonces es una canción dedicada al niño, con padres divorciados, para decirle: tío, no eres el centro del mundo, no eres importante, con muchísima ironía. Porque en el fondo es que sí que era lo más importante y por eso el divorcio destroza a los hijos, ¿no? Pero me encantó ese epíteto, ¿no? Padres, fábricas de traumas. Y es algo que uno mire, las familias que mire, y lo comente con lo comente, incluso familias felices, pues tiene que asumir, ¿no? El padre
y la madre, necesariamente van a provocar traumas a sus hijos, ¿no? Para bien o para mal. Quiero decir, para bien, que digamos que habrá traumas que los harán ser más fuerte y otros que no. Y eso, pues bueno, es verdad que ahora con hijos tan pequeños pues quizá no lo vemos, ¿no? Pero el día de mañana, quién sabe, ¿no? Pero tú, con tus padres, o sea, traumas, ¿de acuerdo? Pero yo lo pienso también, ¿eh? Y pienso, ¿hasta qué punto te vale la pena? Porque claro, al final tú te ves como padre y dices, tío, es que somos totalmente imperfectos, ¿no? Entonces... ¿Somos perfectamente imperfectos? Vaya, totalmente imperfectos. No, o sea, como padres es que te puedes equivocar y al final los padres hacen muchas veces lo que pueden. Otras veces se pueden equivocar, ¿eh? No digo, y puede... O sea, en mi caso no, pero puede haber malicia en algunos casos de los padres incluso. Pero echar la culpa a tus padres en general de ciertos traumas tiene un punto de victimismo. injusto. Sí. No digo en ese sentido, ¿eh? No digo justificar toda una crisis existencial y una situación terrible personal con tus padres, no. Pero si uno lo mira digamos, con calma, con objetividad, teniendo en cuenta todas las circunstancias, evidentemente los que te rodean, y especialmente tus padres, te han hecho bien y te han hecho mal, ¿no? Y incluso eso puede ser magnificado, ese bien y ese mal puede ser magnificado por el temperamento de uno, por la psicología de uno. O sea, eso es perfectamente probable, pero es que eso no desmiente lo que digo. Es decir, tú puedes tener una mentalidad súper victimista y hablar de que tu madre te ha generado un trauma extraordinario en algo que luego realmente en objetividad no es así. Vale, pero te lo ha provocado. Y quiero decir, y su madre, la madre de esta persona victimista, con objetividad lo sufrirá. Dirá, es que aunque yo no tenga del todo la culpa, bueno, he estado ahí y lo he provocado, ¿no? Y eso es algo que tenemos que asumir. Te tocará un hijo más o menos razonable, más o menos equilibrado, pero digamos que nos afectamos los unos a los otros, ¿eh? Y digamos, para no sacar todas las malas tintas de confeti de odio, este artista, este cantante tiene otra canción muy bonita que se llama precisamente El cielo son los otros, contradiciendo a la famosa manida cita de Sartre, ¿no? Del infierno son los otros, donde habla, es verdad, que de sus amigos, ¿no? Pero bueno, que por ahí va también la cosa, ¿no? Es verdad que todo nos afecta, todo lo que sucede alrededor, todo lo de nuestra comunidad y especialmente nuestra familia nos afecta muchísimo, tanto para bien como para mal. Entonces yo lo que digo es que qué bonito afectar para bien a tus hijos, pero qué dramático o qué duro asumir que les vas a afectar para mal en algún caso. Sí. Quizá soy tan orgulloso y soberbio que esto me duele, pero yo creo que es algo que te pasa, o sea, que dices, es que no quiero hacerle mal. Obviamente. No creo que nadie quiera hacer mal a su hijo. Entonces. Sabiendo que le vas a hacer mal, seguro. Sí, también ahí está el enseñar las herramientas para superar... Para hacer mal. No, para superar los traumas, ¿no? Es decir, muchas veces no podemos decidir si era un trauma o no, sino qué hacer con el mismo. A veces los traumas te pueden hacer más fuertes, ¿sí? Y una vez lo cierras, pues ya está. Sé que hay traumas y traumas, vidas y vidas, y tampoco... Mira, justamente he traído al estudio. Es que, mira, hace 2 semanas un tuitero que se llama Jaime... no, lo he seguido alguna temporada y luego no lo he seguido más. Un tío así como intelectual, no sé exactamente qué picalza, parece conservador, derechas o nueva derecha, no lo sé. Pero hizo una pregunta bastante, no sé por qué me llegó, no sé quién la retuiteó, que dijo, por favor, necesito que me recomendéis libros sobre la paternidad. Y yo, bueno, pues si es por recomendar libros, yo me meto, ¿no? Y entonces pensaba, ¿no? A mí, ¿cuáles son los que más me han influido? Entonces le recomendé este de Fabriz Hajjat que he comentado hace un rato. Y, por supuesto, de nuestro queridísimo amigo José María Contreras Espuni, Niños apocalípticos, ¿no? Que luego mencionaremos alguna frase que es maravillosa. Pero pensando los días y a raíz de la grabación de este podcast dije, oye, pues a mí me ha afectado mucho más. O sea, digamos, estos 2 libros me han afectado un poco en lo positivo o en lo ejemplarizante, en lo que tengo que seguir o tengo que sumar. Pero luego hay otros libros que me han influido por ver lo malo o lo que se tiene que evitar, ¿no? Y uno de ellos es un libro que, hablando de la autoayuda, está en la sección de autoayuda de muchas librerías, porque lo he comprobado, de un católico converso llamado Tim Gennard, famoso, seguro muchos de nuestros oyentes lo conoceréis, se llama Más fuerte que el odio. Afortunadamente yo tuve profesores maravillosos que nos lo hicieron leer en religión cuando éramos chavalillos, y yo ese verano me lo cogí, me lo leí, y luego cuando fui un poquito mayor lo volví a leer para entenderlo quizá un poco mejor, ¿no? ¿Autoayuda o no? Autoayuda, buah. A ver, es una historia traumática y difícil, ¿no? De Tim Gennard, ¿no? Que pasa por todo, ¿no? Por la pobreza más absoluta, el abandono
maltratos de sus padres, prostitución, bueno, es que mafia, o sea, un montón de historias hasta que se convierte, ¿no? Y bueno, todo ese proceso de conversión, claro, él sitúa ya la historia desde el principio, ¿no? Los primeros capítulos ya ves que el padre le pegaba con 2 años o una edad muy corta, ¿no? Y le rompió el cuerpo, o sea, quiere decir que se pasó 3 pueblos. Joder, la verdad es que la expresión esta no es afortunada. La cuestión es que un padre muy, muy duro, terrible, ¿no? Donde los haya, y digamos que da origen a su historia. Y él, pues a veces o muchas veces en su juventud se plantea, ¿no?, que con un padre distinto no habría sido tan terrible y tal. Y llega un momento a raíz de su conversión en que se plantea que tiene que perdonarlo, ¿no? E incluso lo llega a hacer, ¿eh? Y aún así no hay una reacción maravillosa del padre que se convierte, ¿no? O sea, el padre luego no lo vuelve a ver y ya está, y se muere, y se entera de que se muere y punto. O sea, el padre se da por perdonado, pero no, él no esperaba ese Yo perdón. creo que ni lo acepta, o sea, es algo así como extraño. No. Pero, como ajeno al sufrimiento del hijo. Pero, digamos, lo realmente extraordinario es el trabajo que... Parezco un psicólogo. El recorrido que hace el propio Tim Guenard mentalmente, ¿no?, y espiritualmente, para pasar, ¿no?, de justificar en él todos sus males a tener la necesidad de perdonarlo. Sí, dicho así, ¿no? Y bueno, también es divertido como le explica cómo las primeras veces que se confiesa, ¿no?, se convierte en un adicto del perdón, dice. Iba a confesarme muchas veces porque me volví adicto, ¿no? Y él, que había tenido experiencia con sustancias estupefacientes, pues bueno, tiene gracia que lo diga así, ¿no? Esta adicción al perdón. Que en el caso de Tim Guenard, pues bueno, le ha supuesto ser un padre de familia y parece que bastante bien, ¿no? Que también lleva distintas, creo que gestiona en Francia, ¿no?, está cerca de la casa de la Comunidad del Cenáculo, de allí, de Lourdes, no lo sé. Bueno, el caso es que también tiene sus hijos, su familia y su vida reconstruida, ¿no? Y su bestseller, va a parecer. Hombre, por supuesto, este libro yo creo que habrá construido muchas casas, no sé si de su familia o de la Comunidad de Cenáculo, lo que sea, que habrá ayudado mucho, eso es evidente. Más fuerte que el odio. Más fuerte que el odio, sí. Una historia desgarradora, ¿eh? Y es verdad que, digamos, que no es la prosa de un poeta. De hecho, es boxeador, él. Sí. ¿Es boxeador? Sí, llega a ser boxeador, campeón. ¿De profesión? No, bueno, creo que ahora no recuerdo de qué franja de edad, si de los 14 a los 18, no sé, hay una época en la que llega lejos en el boxeo y luego ya se dedica, tiene una banda callejera e incluso se dedica a ser proxeneta, o sea, tiene una historia movidísima o sea, desde que nace hasta que se convierte, ¿no?, en la juventud, finales de la juventud, es una rocambolesca la historia. ¿Qué edad es finales de la juventud? Es que no recuerdo ahora la edad 42. Exacta de la conversión. No. No sé si en los 20 o en la crisis de los 30, ¿no? Pues mira, ahora ya termino con la mención del libro de José María Contreras Espuni, de Niños Apocalípticos, que al final es un recogido, ¿no?, un recopilatorio de sus artículos publicados en distintos medios, creo que en El Debate Hoy. Bueno, la cuestión es que el primer artículo de todos con el que abre, y esto es muy importante para entender la paternidad, sobre todo en nuestro caso, Luis, es un artículo de amor a su mujer, a Matilde. Matilde, creo que se llama. Bueno, el caso es que el artículo sobre su mujer es extraordinario porque empieza hablando de un poeta. Entonces, al hablar del poeta, dice, es que creo que el poeta conoce a mi mujer. Porque no puede ser que esté describiendo a una mujer tan bella y no sea mi mujer. Y todo el libro o todos los artículos que recogen Niños Apocalípticos son maravillosos porque José María, aparte de hacerlo con muchísimo humor, que ya lo comentamos ahí en el podcast del Cancerberos, no te ahorra nada, ¿no? O sea, evidentemente ves ciertos desgarros, ves cierto sufrimiento con muchísimo humor, pero luego ves lo que decíamos de la alegría, ¿no?, de la entrega y demás. Pero qué importante ese inicio, ¿no?, de todo empieza con ella, ¿no?, con mi mujer. Que muchas veces se habla de paternidad, incluso de maternidad, como si fuera algo del individuo, ¿no? Tú, hombre, o tú, mujer, tienes que ser una buena madre. No. Tú eres buen padre porque tienes una buena madre al lado. Yo al menos en mi experiencia lo tengo clarísimo, vamos. Bueno, es fundamental, sí. Que es una cosa de equipo, ¿no?, evidentemente. Es más allá de equipo, ¿eh? Yo soy un poco hater con la expresión de equipo. Pareja, no. No. Trinitario. O sea, esto surge ya de hace tiempo
un post Una de, sola carne, ¿no? un post de Instagram. Surge desde el Génesis, vale, sí, perdón. No, un post de Instagram que decía, ¿cómo os definíais como pareja? Entonces la gente iba diciendo... Y es esta, pues son estas influencias católicas que Maravillosas. que se desviven Dios las confunda. en No, los no. posts de Instagram y acaban diciendo, bueno, nosotros nos definimos como un equipo, ¿no? Como pareja. Y claro, a mí esto me chirriaba mucho. O sea, ya primero porque creo que la pregunta es equivocada. O sea, buscar cómo te defines como pareja me parece una pregunta que tampoco, cuando menos me parece estéril. Pero luego, en su momento, aquí hicimos un podcast y se llamaba Nacho Vidal, el actor. Era justamente la receta que proponía Nacho Vidal. Es En verdad, plan, es verdad. tenéis es que verdad. ser un Porque equipo. tenía un curso de amor. Sí, sí, justo, un curso de... Sí, o sea, por si acaso algún oyente tiene la tentación de buscarlo, Nacho Vidal es un actor porno. O era un Sí, actor no, porno, que no así lo No busques, os sí. preocupéis, que no hace que falta buscar su nombre. Hubo una época que hizo una masterclass de que él conocía muy bien a las mujeres, tenía Un mucha curso de estos experiencia. online por el que te cobraba para hablar de amor. Exacto, de amor. Entonces decía, bueno, pues que la clave, y él lo decía en su experiencia de varios divorcios y muchísimas parejas que no habían acabado de cuajar, decía, es comportarse como un equipo. Entonces lo decía así. Entonces a mí este Claro, término es que- siempre me ha parecido, pues no sé, quizá más bien deportivo, más... Bueno, antes de meterme yo también con este término, porque me voy a sumar, defiendo mi postura. O sea, lo que yo quiero decir es que o sea, como decíamos antes, ¿no? Que uno no se educa solo, que cuando uno está educando como padre, al final se va a tener que dejar educar por sus hijos, por el principal ser que te vas a tener que dejar educar y que te vas a tener que dejar afectar, es precisamente por tu mujer. Sí. Si eres padre, y por tu marido si eres madre. Y ya está, no hacemos más combinaciones. Pero lo del equipo es terrible, porque hay equipos que funcionan muy mal. O sea, yo pienso en el Valencia actualmente y quiero llorar. Sí, y parejas de tenistas que no funcionan y evidentemente parece que eso lo resuelva como equipo y yo creo que al final sí te dejas educar por tu mujer, pero también por tus hijos, o sea, funcionas como familia y luego, evidentemente, entre los que nos contamos como creyentes, el base, el quarterback del equipo... Es Jesucristo. No, pero se entiende, vamos, sí, es que no hay pero más. es que es eso. O sea, al final es verdad que yo entiendo que puede haber una Utilleros de Cristo. Somos los aguadores. No, que puede ser salvable el término de equipo, o sea, es decir, bien circunscrito. Una y sola como carne. tal. Yo Pero claro, me acojo a la Biblia. pero yo creo que va más por ahí. Es decir, tienes que tener un proyecto común, tienes que ir a una y tal, y de ahí se desprende pues que tienes que estar coordinado, que tienes que... Bueno, pues esto, pues que a veces llegar cuando no llega el otro y al revés. El hombre, pues esta tendencia que tienes que yo también la tengo. A salir. A desentenderte de lo que Y ya. la mujer la tendencia parece que tiene de funciona. envolver, a estar Justo. encima. Y eso hace que muchas veces pues la mujer se quema porque acaba haciendo muchas cosas y tú estás en la que no te enteras de por qué se ha quemado, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay una serie pues esto, para convertirte en una sola carne, pues negar el yo y convertirte en el nosotros y todo lo demás. Sí, lo de una sola carne no es como la escena del Señor de los Anillos, de la Comunidad de Anillo, cuando hacen al Uruk-hai. El Uruk-hai. Que es súper traumático. No. La mano blanca en la cara. La mano blanca. No, por eso, pero yo creo que a veces se trata de una manera como muy simplista, en plan, sí, somos un equipo, bien, tú haces estas tareas, yo hago estas tareas y todo va a ir genial. La app, ¿sabes? ¿no? Esta de reparta de tareas domésticas que intentó poner de moda Irene Montero en su día y que no funcionó. Bueno, estuvo en vigor, tipo, no sé si el término es vigor. Yo conozco a una persona estuvo que la usó. Estuvo en línea un tiempo, pero se ve que no ha estado... Bueno, yo lo que leí es que como no la usaba suficiente gente, pues no salía a cuenta mantener la Solo línea. la usaban ellas, ¿no? y, en plan, y no tenían tareas. No, pero ¿quién la usó esta? Bueno, una persona que conozco y digamos la relación no terminó bien, pero es que además yo cuando me lo decía yo le decía, no, es que no tiene ningún sentido, porque además en mi cabeza el consejo que me daban mis amigos que se casaron antes, en concreto unos a los que aprecio muchísimo, son los dos ingenieros súper cuadriculados, el consejo que nos dieron, que son cuadriculados, o sea, quiero decir que ellos seguro que llevan la cuenta de las lavadoras que hace el otro, porque es que además los dos se dedicaban a consultoría, o sea que la cuenta la llevan seguro. Pero el consejo que nos dieron antes de casarnos fue: haz todo como si no estuviera el otro. Y que si el otro llega, se lo encuentre recogido. Y dice, plantéatelo así, porque no lo vas a hacer siempre. Yeah. Y porque las veces que lo consigas vas a descansar al otro una barbaridad. Yeah. Y ese consejo a mí, bueno, quiero decir, si lo siguiera más a menudo, pero que me pareció bastante bueno. Es buen consejo, sí.
Sí, no, y luego lo de llevar la lista de cálculo de quién hace qué para personas de mentalidad humanista es terrible porque, o sea, mi cerebro solo quiere olvidarlo. ¿Pero qué es importante? Exacto. Le acabo de dar una chapa a mi hijo sobre Aristóteles. ¿Qué te crees que eso no es importante? Este plato ha sido lavado con tanto amor y esto no se calcula. Aquí solo se calcula cantidad y no calidad. No, o sea, claro, eso para mí es germen de discusiones innecesarias. Es que ¿cuándo sacamos nuestro curso online de amor? De amor. Exacto. Que por cierto, todo esto de Nacho Vidal, la gracia es que el curso este se fue al garete porque le acusaron de homicidio imprudente. ¿Cómo? ¿Pero esto lo sabías o no? No. O sea, resultó que él había sido un adicto a las drogas. Ahora no sé cómo está, porque hace años que no lo veo. Y que no lo veo, o sea, que no sigo... Por la calle. Que no sigo el caso en los medios de comunicación tradicional. Yo, gracias a Dios, no consumo... Ni en el as, ¿vale? este tipo de cosas. Pero lo que ocurrió es que él pues estuvo muy entusiasmado de haberse desenganchado de las drogas mediante el veneno de un sapo en concreto, que es el sapo, ¿no? ¿Qué me estás un bufo, algo así. contando, tío? Que entonces Creo que recuerdo. te suena, Sí, ¿no? sí. Entonces él lo tomó. Vale, no estoy siendo absolutamente preciso, ¿vale? Entonces tampoco lo toméis todo a pie de O letra, sea, pero- no está diciendo el nombre del sapo. bufo o algo así la se llama. especie. No me acuerdo, da igual. El tema es que él lo tomó, dale, es una experiencia pues no sé, psicotrópica, lo que sea, O sea, que te vas de las drogas, pero por la puerta grande, ¿ok? sí, o sea, entonces se quedó fascinado porque después de esto decía que él no necesitaba. Entonces estaba tan entusiasmado que le dijo a un amigo periodista, le dijo, oye, vente, hazlo. Tú que imagino que tendría problemas con las drogas, porque es que te va a ir muy bien y tal. Entonces lo hicieron. El hombre entró efectivamente en este mismo estado y con tan mala suerte de que no estaba en un viaje, que se llama, sino que estaba en un ataque al corazón. Entonces los de al lado le dijeron, bueno, vamos a dejar que siga en el viaje, pero no estaba en ningún viaje. De hecho, ya se había ido. Y no habían avisado a la y ambulancia. no avisaron a tiempo a la ambulancia, entonces se entendió. Ese es digamos, el tipo penal de homicidio imprudente, es de no hacer lo suficiente para o poner una situación en la que imprudentemente puedes causar la muerte a una persona. No sé cómo acabó, me parece que al final no Este fue es típico condenado. caso que si te lo miras ahora igual te sirve para alguna clase de penal o de... Sí, de penal seguro. De algún periodista, de algún profesor. Pero, joder, madre mía. ¿Cómo hemos empezado, eh? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminamos? Siempre Hay que terminar por arriba, Luis, hay que terminar De arriba. todas formas, ¿no? ¿Has hablado de todos los libros o no? No, de hecho me falta uno. Un libro. Es que Jaime me apareció con 5 libros, pero Ya, como no llevábamos es que soy un nada pedante preparado. insoportable. No, pero es que salía de casa con con mucha prisa y he pensado, no me lo he preparado. ¿Qué hago? Pues cojo libros y a ver qué saco. Página 1. No, yo quería alguna frasecita así divertida. No, es que hay el artículo que más me gusta a mí de niños apocalípticos, creo que se llama Lo Matable, que hay un niño que le dice a papá, está matando bichos y el padre intenta decir que no, y después de decirle que no varias veces hay una mosca y el padre la mata porque molesta, ¿no? Y dice, pero a la mosca hay que matarla. Bueno, y esa contradicción que vivimos los padres constantemente, que decimos a los niños lo que tienen que hacer y luego nos mostramos incoherentes, totalmente incoherentes, sobre todo con las normas que tienen menos importancia, ¿no? Esperemos que con las importantes no. El último libro que me queda por mostrar, yo pensaba, ¿qué libros me han influido a mí más en la vida? La Biblia. Para ser padre, no. Yo intenté leerme, me leí La voz a ti de vida y de Pedro Salinas y la otra que pone, el otro poemario que ponen siempre junto con La voz a ti de vida, no me Sí, amor, no sé. no sé qué amor. Sí, me lo leí en plan, a ver si así a mi mujer la amo con un amor más elevado, y la verdad es que no me gustó nada. Y ese mismo año, sí, tengo un problema con la poesía de Salinas. Pero ese mismo año, un problema serio, me tocó pues, por mi vida laboral tener que meterme mucho en la ética nicómaca de Aristóteles y a la vez en Los cuatro amores de C.S. Lewis. Y Los cuatro amores de C.S. Lewis es un libro que me había mirado, había intentado pues, acometer quizá en los años de universidad y no lo había conseguido, no sé por qué. Y justo pues, aquel primer año, segundo año de vida laboral me abrió, un horizonte extraordinario, sobre todo en la definición de amistad, ¿no? Explica esto, porque o sea, yo tengo nociones y no me acuerdo mucho de los cuatro amores. Claro, C.S. Lewis empieza ¿Son haciendo 4 o 5?
4. 4. O sea, es que C.S. Lewis empieza hablando de los placeres, ¿no? Y hace una comparación entre la búsqueda de distintos placeres y la búsqueda de distintos amores. Y ya con eso te abre muchísimo campo, porque ya distingue los placeres de necesidad de los placeres dádiva, los placeres desinteresados, ¿no? Y placer y necesidad, pone el ejemplo de echar una meada, ¿no? O tomar una cerveza o tomar un agua, digamos, porque cuando estás sediento, y el placer dádiva es el placer de ver una puesta de sol, ¿no? Y entonces eso, extrapolado a las relaciones humanas, es una pasada, ¿no? Porque la relación que tiene un niño con su madre, ¿no? es absolutamente de necesidad, ¿no? Pura y dura. Y luego la relación que tiene, pues, que tienen amigos, pues la mayor parte de las veces es regalo, porque ¿para qué quieres estar con tus amigos? Y no es porque sí, punto. El caso es que C.S. Lewis va desarrollando los tipos de amor. También me es muy útil ver que no son compartimentos estancos, sino que son 4 amores que se van combinando, ¿no? El amor de amistad, el amor de afecto, el amor necesidad, el amor dádiva, ¿no? Creo que son estos. Bueno, me lío porque no me lo he preparado. Pero vamos, la cuestión es que, digamos que hay los típicos amores de la vida, pero que para mí lo revolucionario, lo que más me abrió los ojos fue que se combinan. Es decir, que en una relación erótica, ¿no? El amor del eros, ese amor de necesidad o de pues tarde o temprano tiene que haber algo más, ¿no? Algo tan simple como el amor de afecto, el amor de cariño, ¿no? Si tú estás con una chica que te apasiona y te parece maravillosa, está muy bien, pero esa pasión se va a tener que combinar en algún momento con cierto cariño, ¿no? Porque le coges cariño a esa persona. Y como le coges cariño a un jersey, como le coges cariño a un perrito, como le coges cariño al bedel de tu establecimiento. Es decir, esto lo explica muy bien C.S. Lewis, ¿no? El hecho de la costumbre pues hace que tengas una especie de vínculo con esa persona, ¿no? Que puede ser cualquiera, ¿no? Y eso es muy importante. El afecto, el cariño es muy importante, ¿no? Como una especie de cemento de todas las relaciones. Pero es que, por supuesto, en el amor erótico también, en la pasión que sientes por una chica, si tienes una relación más o menos larga, se va a tener que establecer finalmente el amor estrella, ¿no? Después, o sea, antes de que hable del amor de Dios, o el amor totalmente regalo, el amor de amistad. Que eso para mí, bueno, me parece fundamental, ¿no? Todo aquel que quiera fundar una familia, ¿no? O que quiera establecer una familia con... No tanto pensar en el equipo, ni siquiera en una sola carne, sino pensar en soy capaz de ser amigo de esta persona. Porque es el amor... Si decíamos que el afecto es una especie de cemento, el amor de amistad, vamos, es el horizonte que te... No sé, la grúa que levanta el edificio, ¿no? Porque la pasión va a estar ahí siempre, latente, intermitente, dientes de sierra si quieres, pero la amistad, digamos que es un amor mucho más profundo y mucho más estable, más razonable además, y por lo tanto, bueno, que yo creo que tiene una capacidad de empuje de la relación que es fundamental. Pues eso es lo que me descubrió los 4 amores, ¿no? Que se tienen que combinar esos tipos de amores. Pero para que me acaba de quedar claro, o sea, has hablado de amor de amistad, amor erótico y amor de afecto. Perdona, que los miro. Él habla el afecto, que sería el cariño, la amistad, el eros y la caridad. Vale. Y entonces, en la idea principal de los placeres dice que hay como 2 direcciones del amor, ¿no? La necesidad y la gratuidad, ¿no? El buscarlo porque lo necesitas y el darlo porque lo das gratuito. Y entonces que en estos tipos de amor se van combinando la necesidad y la gratuidad, el dar y el recibir, ¿no? Y además te lo explica de una manera muy... Bueno, pues con citas a Aristóteles, por supuesto, con citas a poetas ingleses que le gustaban a C.S. Lewis y respondiendo también a filósofos del momento utilitaristas, sobre todo, ¿no? Vale. Y eso te cambió la perspectiva porque tú solo amabas... en una dirección. Pasional. No, yo tenía la sensación de que yo era amigo de mis amigos y luego un novio apasionado de mi novia. Y punto. Y aunque me llevaba bien con mi novia y efectivamente le tenía cariño, antes de que fuera mi esposa, no me planteaba que mi novia pudiera ser amiga, ¿no? Y este libro me lo descubrió. Con razones muy claras, ¿no? Y es que la amistad es el amor que busca el bien con otro. O sea, miráis juntos a un mismo bien. Y el matrimonio, la mayor parte de las veces, es eso.
Mirar juntos a un mismo bien. Sí, que él distingue que esto para los adolescentes va de lujo, sobre todo cuando se quieren ir de que no, es que es mi amiga, pero no es mi novia, ¿no? Cuando confunden un poco la relación de amistad con... Va muy bien explicar con el ejemplo de C.S. Lewis, que también lo hace Aristóteles en la Ética Nicómaca, pero es la idea de que los amantes se miran el uno al otro, los amigos miran juntos al mismo punto. Ah, vale. Interesante, Jaime. ¿Qué manera de cerrar que tienes los podcasts? Sí, porque tú no, ibas por una dirección. Sí, la verdad es que estaba bajando el nivel. No, ha sido muy interesante. Pero por eso yo estaba mirando al libro para que tú Claro, en plan, venga, recogieras saca el el testigo. libro. Claro. No, pues lo dejamos aquí. Entonces, Jaime, ¿querías decir algo más? ¿No? ¿Querías leer algo de...? No he encontrado la cita. Yo creo que podemos terminar, si quieres, con cómo termina el primer artículo sobre su esposa contra Spuñ, que es precioso, cuando ya se enfada con el poeta. El poeta se llama... Madre mía, esto es súper radiofónico. Ramón Eder. ¿Cómo? Ramón Eder. Eder, vale. Dice, y como sigo sin atreverme a preguntar, el descubrimiento ha derivado en una compulsión que me tiene sumergido en la obra de Eder. Dedico las tardes a espigar sus aforismos, los silabeo, los analizo morfosintácticamente, los miro al trasluz. En definitiva, busco guiños a Matilde su esposa. Abro alguno de sus libros al azar y como el amor es celoso o no es, me castigo. Estoy ensimismado en ti misma, dice. O mucho peor, las mujeres quieren ser miradas por los hombres con respeto, pero con secreta lujuria. Mira, Ramón. Con puntos suspensivos. Enorme. Muy bien. Venga, pues lo dejamos aquí. Muy bien. Despierto esta noche pensando en ti. Estoy despierto ahora pensando que fui un hombre hueco que no quiso ser el cubo del pozo que calma la sed. Llamo a mis amigos del viejo café. Hablemos, bebamos de aquel elixir. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Quiero olvidar que ya no tengo fe en aquellas bellezas que tú hacías creer. Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, me olvido de ti.